Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Así que, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levante su mano, porque cuando estás aquí, cuando vienes aquí, lo que queremos es conocer lo que Dios dice en su palabra. Y entonces vamos a ir al libro de Lucas, porque el libro de Lucas nos va a ayudar a entender algo más de la vida de Jesús. Especialmente en esta mañana vamos a tratar de explicar un poquito qué es esto del canon. El canon bíblico. ¿Cuántos han escuchado esta palabra canon bíblico? Levanten su mano. Canon bíblico. Muy bien. Enrique es el que sabe más de nosotros, así que gracias a Dios por él. Entonces, canon bíblico. Vamos a ver de qué trata el canon bíblico. Por eso te pido que vayas a Lucas, el libro de Lucas, en el capítulo 1. Lucas, uno de los tres libros sinópticos. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada qué es un sinóptico? ¿Qué significa la palabra sinóptico? Juntos, mirarlo juntos. Entonces los evangelios sinópticos es Marcos, Mateo y Lucas. Y lo hemos puesto ahí en ese orden porque es como fueron escritos. Primero Marcos en el 55, luego Lucas en el 60 y luego Mateo en el 80. Son tres libros que fueron escritos en diferentes tiempos y al final el libro de Juan, que fue escrito por el apóstol Juan en el año 90. Entonces vimos en la semana pasada, vimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿dónde está sentado en este momento, hermanos? En un trono, ¿verdad? Y cuando Él murió, resucitó, dice Apocalipsis capítulo 4, que Él ascendió a los cielos para sentarse al lado del Padre y Él está en un trono. ¿Y qué está haciendo en el trono? Gobernando soberanamente el mundo. Él está sentado, no está cruzado de brazos diciendo, ¿y ahora qué hago con Roberto? ¿O qué hago con Marvin? ¿O qué hago con Obed? ¿Qué hago con tanta cosa que está sucediendo? ¿Qué hago con el presidente Trump? Y se rasca la cabeza y dice, no sé qué hacer con estos hombres que hacen mucho lío. Pero lo lindo es que Él está sentado en el trono y es en ese lugar donde se mueven todas las cosas acá en la tierra. Para Dios no hay ninguna sorpresa. Para Dios todo está fríamente controlado. Él está llevando la historia a los propósitos eternos suyos. Eso es maravilloso. Cuando tú entiendes eso, que hay un Dios soberano y que Él está en control de las cosas, pues a mí me da paz, tranquilidad. ¿Y qué me queda a mí? Confiar en ese Dios, obedecerle a ese Dios, amarle a ese Dios, y cualquier cosa que me suceda acá en la tierra, pues voy a dejar en las manos de Dios. Me acuerdo leyendo la historia, había una mujer que fue presa por los alemanes. Imagínate, una mujer presa por los alemanes fue llevada al campo de concentración. Y en el campo de concentración, esta mujer adoraba a Dios diciéndole, Señor, gracias por tenerme en este lugar. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser que una mujer en un campo de concentración está preparando para ir a la muerte segura? Está dando gracias a Dios. Y es que la historia de esta mujer me impactó porque mientras ella estaba en el campo de concentración, lista para ser muerta, ella tuvo la oportunidad de en ese momento, en ese lugar, compartir la esperanza con otros presos, con otras mujeres. Pero ustedes quizás piensan, bueno, en la cárcel
si una persona está en la cárcel es fácil que pueda compartir el evangelio. Pablo terminó en la cárcel, ¿recuerda? Pablo terminó en la cárcel. Y muchos en la cárcel, muchos presos se convirtieron. Por ejemplo, Onésimo que estaba con Pablo en la cárcel, se convirtió y luego regresó a su casa para compartir el evangelio. Pero también se convirtieron muchos guardias. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba preso en la cárcel? Vino un temblor y se movió las cárceles y el guardia estaba asustado y Pablo dice, no te asustes, estamos aquí. Y dice que el guardia se asustó tanto que le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero esta mujer en la cárcel, lo que me llamó la atención es que la gente que era llevada a los campos de concentración los tiraban en un foso, en un pozo, donde ya la gente, veían que la gente seguramente sin comer, sin dormir, con frío, se desmayaban y pensaban que estaba muerta y lo tiraban al foso. Entonces esta mujer cristiana un día se desmayó, se cayó y le tiraron al pozo, pero estaba viva. Y entonces cuando estaba en el pozo, imagínate, en medio de los cadáveres, dice que sintió que alguien le topó la pierna. Allí en el pozo donde estaban los muertos, alguien le tocó la pierna y le comenzó a frotar la pierna. Y entonces ella dijo, wow, ¿qué está pasando? Y entonces la persona que le estaba tocando la pierna le comenzó a hablar de Jesús. Y le dijo que lo que está pasando en ese momento no entendía, no sabía por qué, pero la esperanza era que si ellos morían, iban a ir a la presencia de Dios. Y dice que esa experiencia, esta mujer, de que alguien que estaba ahí aparentemente muerto, tuvo la oportunidad de compartirle a ella el evangelio, y ella ahí se convirtió, y ella salió de ahí y salió para seguir comunicando el evangelio. Pues de eso tratan los evangelios. Los evangelios tratan de que en cualquier situación en la que tú te encuentres, cuando te encuentras con Cristo, tu vida cambia. Y creo que aquí hay muchas experiencias, muchos testimonios. ¿Cómo era nuestra vida antes sin Cristo y cómo es nuestra vida ahora con Cristo? Y espero que eso pueda ser una ayuda en tu vida para ver, wow, mira esa persona, mira esa familia, antes sin Cristo y ahora con Cristo, es diferente. Si no pueden ver eso en tu vida, en mi vida, la gente, algo está pasando. Algo está pasando. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y me encanta porque mira, vamos a ver esta introducción que hace Lucas, porque Mateo hace una introducción de Jesucristo, Marcos hace una introducción de Jesucristo, Juan hace una introducción, pero Lucas hace su propia introducción. Y esta mañana vamos a ver cómo esta introducción que Lucas hace nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida. Vamos a leer versículo 1, por favor, en tu Biblia. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí hay dos personajes que podemos mirarlos. Primero Lucas, que está escribiendo, el escritor Lucas. ¿Y a quién está escribiendo? A Teófilo. Ese es el receptor. Entonces hay un escritor y un receptor. Ahora
acuérdense que el libro de Marcos, ¿a quién está dirigido? A los romanos. El libro de Lucas, a los griegos. El libro de Mateo, judíos, y el libro de Juan, a la iglesia. Entonces, Lucas va a tomar a un griego y le va a decir, mira, te voy a ayudar a que entiendas la vida de Jesucristo. Te voy a ayudar para que, fíjate en el versículo 4, dice, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos, conocer la verdad en la cual hemos sido instruidos. ¿Cuál verdad? La verdad que está aquí en la Escritura. Ahora, 3 cosas que Lucas hace para que Teófilo conozca bien la verdad. 3 cosas que en esta mañana vamos a ver. Okay. Espero que esto nos ayude. La primera cosa, mira, dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿La historia de quién? ¿La historia de quién? De Jesucristo. O sea, dice que, mira, muchos han tratado. Parece que en ese tiempo, después de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, muchos que vieron a Jesús, conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, muchos comenzaron a escribir de Jesús. Muchos. Por eso dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí. O sea, muchas personas que caminaron con Jesús, que le vieron a Jesús, porque dice que la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, no es que alguien se inventó, no es que alguien de pronto recibió una revelación. No. Todos aquellos que caminaron con Jesús comenzaron a escribir la historia de Jesús. Ahora, lo interesante de esto es que si escribieron muchos es más de 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene 4 evangelios, tiene 7 evangelios. O sea que de los 4 ellos han agregado 3. Por ejemplo, está el evangelio de Pedro, el evangelio de Tobías y el evangelio de María. Tienen 3 evangelios más añadidos a estos 4 evangelios. Pero ¿cuál es entonces la diferencia entre los evangelios que tenemos y los muchos que han sido escritos? ¿Dónde está la diferencia? ¿O dónde está? ¿Por qué solo tenemos 4? Recuerden que vimos la semana pasada que 4 tiene que ver con el número que Apocalipsis nos dio. ¿Recuerdan? De 4 caras para poder mirar a Jesucristo desde 4 ángulos, para poder tener una visión completa de Jesús. ¿Se acuerdan las caras? ¿Cuáles fueron las caras? Mateo, ¿cuál fue la cara de Mateo que usa el evangelista? De esas figuras, de esos símbolos. El león, ¿verdad? El león. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el rey que iba a venir. Marcos, ¿cuál es la figura que usa Marcos? El buey. El buey, aquel que iba a venir con fuerza para derrotar a los griegos. Lucas, ¿cuál es la figura que usa Lucas? La cara del hombre. Porque Jesucristo vino como hombre. Él se cansó, él caminó, él durmió, él comió, seguramente él se bañó, él se enojó, él tenía compasión, el hombre. ¿Y cuál figura usa Juan? El águila, porque dijimos que el águila es aquella ave que está en el cielo y que puede trasladarse de un lugar a otro lugar. El águila va de la eternidad pasada
pasa por el presente y puede irse a la eternidad futura. El águila es aquel que vuela. Jesucristo es el que vino de la eternidad pasada, vino a este mundo, se fue y ahora está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces es 4 para que esas 4 imágenes, esos 4 símbolos nos ayuden a conocer a Jesús. Entonces la historia es de Jesús. La historia de Jesús. Ahora, mira, yo no sé, pero la historia de Jesús es la historia más fascinante de todos los hombres que han pasado por la humanidad. La historia de Jesús es la historia más grande de los hombres que han pasado por la humanidad. En el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, en el presente y en el futuro. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de Jesucristo, si tú lees la vida de Jesucristo en los evangelios, tú te vas a dar cuenta que Jesucristo, según Marcos capítulo 10, versículo 45, dijo así, mira, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Digamos, aquí está la primera parte de la vida de Jesús. Él vino a servir. Fíjate, si tú caminas con Jesús, la primera cosa que vas a tener que aprender es que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está la primera enseñanza que creo que como iglesia necesitaríamos nosotros aprender. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me congrego con los hermanos, cuando yo estoy en la familia de Dios, la primera cosa que me enseña mi Señor, que Jesucristo cuando vino, es servicio. Servicio. Pero no para ahí, porque dice que Jesucristo vino para ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la otra parte del servicio que yo tengo que hacer en la iglesia, la otra parte es poner mi vida por Jesucristo para que el reino de Dios pueda extenderse. Así que hay 2 cosas. Servicio con pasión, servicio hasta el punto de entregar mi vida. Esa fue la enseñanza de Jesús en los 4 evangelios. Jesús vino a servir y a poner su vida para el rescate de nosotros. Así que, fíjate cómo Pablo en Filipenses, ven conmigo, en Filipenses capítulo 2, resume esto. Resume lo que es la vida de Jesús. Entonces tú cuando caminas con Jesús, tú debes ser un discípulo de Jesús que conoce estas cosas. Primero, servicio. Y luego tener la pasión de entregar tu vida por Él. Entonces, mira lo que dice en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Vamos a leer un poquito más atrás del versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ves? Habla Pablo ahí de si estás en la iglesia, si estás entre los hermanos, a servir. No hagas nada lo que en la iglesia por contienda o vanagloria, simplemente la actitud de servicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó eso. Mira el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves? Pablo nos resume lo que los evangelios nos relatan. ¿Para qué vino Jesús?
Iglesia, ¿para qué vino Jesús? Para servir. Para servir. Y para dar su vida en rescate por los perdidos. Ahora, fíjate, este es el meollo, este es el centro, este es el contenido de la iglesia, hermanos. Cuando yo no entiendo esto, yo comienzo a tener muchos problemas de relacionarme con los hermanos, de relacionarme con los líderes, de relacionarme incluso con el mundo. Porque aún en el mundo yo tengo que practicar esto en mi vida. ¿Qué? Servicio. Y servir con pasión. Pero a veces nosotros no tenemos esta actitud que tuvo Cristo. De venir a este mundo, cuando Dios te trajo a este mundo, cuando Dios te salvó, es para que, si Dios te salvó, es para servir, para servir. Ahora hay muchas formas como Jesucristo nos enseñó a servir. Hay muchas formas y por eso es que debemos caminar con Jesús, para saber cómo Él sirvió. Pero una vez que Él sirvió, una vez que Él dio su vida, mira lo que dice el versículo, no quiero terminar ahí, en el versículo 9 de Filipenses 2:9, una vez que Jesucristo sirvió, murió con pasión, dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí el punto es Jesucristo como el siervo obediente, murió, sirvió, murió, y el Padre, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó, lo exaltó. Bueno, es exactamente el patrón para sus hijos, para la iglesia, para los seguidores de Jesús. ¿Quieres que Dios te exalte? Pues es eso lo que deberíamos desear, que Dios nos exalte, no que yo me exalte o que alguien me exalte. Porque si Dios me exalta, ¿quién te puede bajar de a donde Dios te sube? El problema es que nosotros queremos estar arriba, el problema es que nosotros queremos usar nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestra audacia, nuestra astucia para subir. No, mira, el requisito para subir según Dios es sirve, sirve. Y cuando sirvas, la iglesia va a reconocer tu servicio y Dios te va a exaltar. Mira lo que dice Mateo, capítulo 12 de los fariseos, que ellos tenían un problema cuando estaban aquí con Jesucristo. Y los fariseos tenían un problema con Jesucristo porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los fariseos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces por eso es que ellos tenían muchos problemas con Jesucristo, porque en su orgullo ellos querían su religión por encima de Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos problemas ahora, tratar de que nuestra religión esté por encima de nuestra relación con Jesucristo. Ahora, como cristianos puede suceder eso también, que nosotros estamos más aferrados a nuestra religión, a nuestro domingo, a nuestra actividad que tenemos aquí, que a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Volvamos rapidito a Lucas capítulo 1, porque la primera cosa está ahí, entonces, la historia de Jesucristo. Lucas dice que, Lucas le dice a Teófilo, pues ya muchos han tratado de poner en orden la historia. La historia. Ahora mira, una de las cosas que debemos aprender de la historia es que, como dice, que muchos han escrito. Ahora mira, cuando decimos que en el pasado hubieron muchos escritos, ¿cómo ellos se dieron cuenta cuáles eran los libros verdaderos?
¿Cómo se dieron cuenta? Hay una palabra clave aquí. Cuando hablamos del canon, hay una palabra clave. Tenemos que entender que cuando Dios permitió que los hombres escribieran los libros de Dios, Dios lo hizo por un medio. ¿Sabes cómo se llama ese medio? Inspiración. Repite conmigo. Inspiración. O sea, había libros que estaban inspirados por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. ¿Te acuerdas de ese texto muy conocido? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esta palabrita es clave porque cuando los discípulos escribían, ellos estaban escribiendo palabra de Dios. Pero como eran muchos, ¿cómo ellos iban a darse cuenta de qué era inspirado y qué no era inspirado? ¿Cómo ellos iban a dar cuenta? Bueno, mira, si me puedes ayudar en el último slide, allí. Fíjate, ellos tuvieron una regla de medir. ¿Cómo ellos iban a medir? Y es interesante porque en el año 360, en un concilio llamado el Concilio de la Odisea, en el año 360, los padres de la iglesia, ellos reconocieron cuáles eran los libros inspirados, especialmente comenzando con los evangelios. Los libros inspirados. Entonces, ¿qué ellos consideraron que era un libro inspirado? Aquí hay 4 cosas. 4 cosas que tú debes saber. Primero, los libros inspirados eran aquellos que venían directamente de la fuente apostólica. Los apóstoles eran aquellos que escribieron esos libros. Ahora, tú sabes que, como te acabo de mencionar, como muchos habían escrito, habían otros libros escritos, pero que no eran apostólicos. Y entonces, para ellos no era, si no era, y no venía de la pluma apostólica. Cuando decimos de la pluma apostólica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los que le siguieron a Jesús, de los discípulos de Jesús. Ahora, aquí hay un pequeño problema, pero no es un problema cuando tú entiendes el trasfondo, porque hay 2 evangelios que no son apostólicos, o sea, no vinieron de los apóstoles. ¿Cuáles son esos 2 evangelios? Marcos y Lucas. No están en la lista de los 12. Pero ¿por qué esos libros llegaron a ser inspirados y aceptados en el canon? Porque tanto Marcos como Lucas eran discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, vos vas a ver que Marcos era discípulo de Pedro. Si vos lees primera y segunda de Pedro, vas a ver al final cuando Pedro se despide, va a despedirse con Marcos, su discípulo amado, su hijo en la fe. Y cuando tú lees Lucas, tú te vas a dar cuenta que Lucas fue el último discípulo de Pablo que le acompañó hasta el fin de su vida. Por eso es que Lucas, el doctor Lucas, él siempre estuvo al lado de Pablo y él escribió mucho de lo que Pablo seguramente le contó de Jesús. Entonces, primero, para que sea un libro canónico, tenía que ser apostólico. Segundo, tenía que ser en una fecha de composición en los tiempos de Jesús, no después. Por ejemplo, Marcos fue escrito ¿cuándo? En el 55. Mateo fue escrito en el 60, Lucas en el 80 y Juan en el 90. Eran en la época apostólica, mientras estaban los apóstoles. Si los libros eran escritos después, ya no entraban en el canon. Ya no podían entrar en el canon porque no había seguridad de lo que la gente decía. Y en ese tiempo habían muchos escritos porque habían muchas otras personas que no eran realmente cristianas, por ejemplo los gnósticos que aparecieron en ese entonces, que ellos comenzaron a escribir libros y pensaron que porque ellos escribían
en una forma filosófica. Por ejemplo, hay libros que cuentan la vida de la niñez de Jesús. ¿Has escuchado esos libros, estos evangelios que cuentan que Jesucristo cuando era niño, dice, por ejemplo, estos evangelios, que Jesucristo de la arena hacía animales y cuando los hacía animales, si hacía una palomita, lo tiraba y la palomita salía volando? O que él hacía algún animal en madera y luego soplaba y se hacía un animal. O sea, ese tipo de cosas eran los gnósticos tratando de inventarse cosas de la vida de Jesús para decir que ellos también recibieron revelación de Dios. Entonces, después de la época apostólica, ya esos libros no eran inspirados, eran inventos humanos, eran inventos de hombres. Entonces, primero tenía que ser apostólico, luego tenía que estar en ese ámbito, en esas fechas donde estaban los apóstoles. Pero tercero, dice que tenía que tener una aceptación general. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo muere, es sepultado, resucita? Juan recibe una revelación de Dios de 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, ¿dónde estaban ubicadas? ¿Recuerdas? En Asia Menor, estaban ubicadas en Turquía, lo que hoy se llama Turquía. Allí había 7 iglesias, pero no solamente estaban esas iglesias, pero estaba Tesalónica, estaba Colosenses, estaba las otras iglesias en Italia y otras iglesias que ya se iban extendiendo al norte de África, Antioquía, y había muchas iglesias alrededor. Entonces, estos evangelios o estas cartas que eran escritas en ese tiempo eran enviadas de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, y las leían. Y es interesante porque esta dinámica de leer las cartas, mucha gente tenía la oportunidad de leer las cartas y mirar si eran realmente válidas para aprobarlas como inspiración de Dios o no inspiración de Dios. Esto es un poquito interesante en la historia porque como las cartas fueron leídas en las iglesias al final en el 360, o sea 360 años después, llamaron a un concilio a todos los líderes de las iglesias y dijeron, bueno hermanos, tenemos que poner una regla para que sepamos cuáles son los evangelios de Jesús. Y entonces pusieron estas 4 reglas: de origen apostólico, de composición en esas fechas, de aceptación general de la iglesia, y por último, eran cartas que se leían públicamente en la iglesia. Estos son los 4 requisitos que pusieron los padres de la iglesia. Ahora, los padres de la iglesia pusieron este requisito y eso es lo que se llamó el canon bíblico. Regresamos al canon bíblico. Entonces, ¿qué es el canon bíblico? El canon bíblico es la aceptación de los libros inspirados por los padres de la iglesia.